El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. Son las 8 de la mañana, 8 minutos. Estamos en Radio Forever 92.5, hoy día lunes 2 de mayo del 2011. Vamos a conversar con el ingeniero Carlos Añay, activista político y ex candidato a la presidencia de la República, que actúa, y en esta semana, obviamente, ya al cierre de la campaña por la consulta popular. Ingeniero Carlos Añay, ¿cuál es su posición ante esta consulta popular? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Forever y un saludo cordial también a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias, Washington, por esta invitación. Mi posición es clara, es 10 veces no, porque la consulta popular y referéndum 2011 son inconstitucionales o es inconstitucional, empezando porque la Corte Constitucional ilegítima, espuria, autonominada, rodeada de corrupción, determinó las preguntas, cuando la Corte Constitucional no está facultada para determinar preguntas. La Corte Constitucional tenía un trabajo específico que era de decidir si o dar un fallo de que si las preguntas hechas por el presidente de la República eran constitucionales o no. Eso nunca lo hizo, sino que recortó las preguntas, tácitamente admitiendo que las preguntas del presidente eran inconstitucionales y reformando estas preguntas, algo que no le compete a la Corte Constitucional. Esto siendo ilegal y siendo ilegítimo, aparte de que el presidente de la República ha quebrantado la ley, ha quebrantado la Constitución. La Constitución indica que tienen que ir estas preguntas a una asamblea constituyente, nueva asamblea constituyente, para reformar la Constitución, o a la asamblea actual, a los asambleístas, para que ellos analizaran las preguntas, las reformaran y las pasaran al pueblo ecuatoriano, porque aquí no se trata de no consultar al pueblo, porque yo también soy parte de ese pueblo, obviamente, y tengo ese mismo derecho y no voy a coartar mis derechos, que tanto los defiendo. Entonces, siendo inconstitucional esta consulta y referéndum, mal puedo estar analizando 10 preguntas que definitivamente, siendo el proceso ilegal, las preguntas son ilegales también. Este tema ya nos lleva al planteamiento por el sí, por el no. Su posición es por el no. Vamos a tratar, quisiera proponerle 3 grandes temas: seguridad ciudadana, la concentración de poder, respeto a la república, separación de poderes, etcétera, y el control de medios. Comencemos con la seguridad ciudadana. La pregunta 1 y 2, en teoría, debería haber asegurado a que quienes son apresados cometiendo delitos o por denuncia de delitos no salgan en libertad libremente o de manera tan fácil, ¿no? En la pregunta 1 se habla sobre la prisión preventiva y en la pregunta 2 sobre la sustitución a la prisión preventiva. Luego, en la pregunta 4 se modifica y se nombra a un grupo de 3 personas para nombrar jueces. Y en la pregunta 5 se modifica de 9 a 5 miembros el Consejo Nacional de la Judicatura para el nombramiento de jueces en el futuro. ¿Cree usted que con estas 4 preguntas se asegura la seguridad ciudadana, vale la redundancia en contrario? Mire, el presidente de la República lo ha dicho desde el principio de su gobierno, que es estrategia de este gobierno causar incertidumbre, y luego ha hablado de ser partidario de la destrucción creativa. Destrucción creativa significa crear caos, a propósito, igual que crear incertidumbre, para que no haya aquí en el país inversión. Si no hay inversión extranjera o nacional, y usted verá que de Perú dicen que al presidente de la República del Ecuador le van a hacer un monumento por ser el mejor aliado de las inversiones en Perú, porque se van de aquí y también de otros lados, van para allá en lugar de venir a Ecuador. Al no haber inversión, no hay empleo. Cuando no hay empleo existe pobreza, y donde hay pobreza hay delincuencia, y vemos aquí que la delincuencia ha proliferado. Entonces, ¿cómo nosotros le podemos creer a un presidente que utiliza como estrategia causar incertidumbre, que quiere la destrucción en vez de la construcción de un país, trabajar en armonía? Él divide al país, divide en clases, incita a la lucha entre los ecuatorianos, peleas callejeras como la que vimos el sábado por tonterías, pierde el tiempo inútilmente en cosas superfluas en lugar de dedicarse a solucionar los problemas nacionales. Y uno de los problemas nacionales es justamente el de la delincuencia. Vemos que tenemos un presidente de la República que, en lugar de apoyar al ciudadano decente que es asaltado, le dice que se deje asaltar.
apoya a los delincuentes, les dice que por culpa de ciertos asambleístas estos delincuentes están purgando penas largas, canta con ellos o alrededor de ellos o ellos son incitados a cantar alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Es decir, hay un claro apoyo de los delincuentes al presidente de la República, algo inaudito, algo que no se ve en ningún lugar del mundo. Este es el presidente que dice que las mulas del narcotráfico son víctimas, en lugar de darse cuenta que las víctimas son los jóvenes que son incitados a consumir estas drogas y luego se convierte en un problema para ellos, para sus familias, y un problema nacional de consumo de drogas, etcétera. Él parece que no entiende en dónde en realidad existe la victimización, y ese es un problema gravísimo para un presidente de la República que no puede entender eso, que se confunda de esa manera porque nos hace daño. Entonces, en 4 años, el señor presidente no solamente que no ha podido solucionar el problema de la delincuencia, sino que ha exacerbado este problema de la delincuencia, la ha incrementado, es su política que la ha incrementado, y él se supone que ahora va a meter las manos en la justicia para solucionar este problema, echándole la culpa a otros, como acostumbra a hacerlo. Einstein decía que solamente los mediocres ponen la culpa a otras personas. Los visionarios tratan de buscar las alternativas para solucionar problemas, que los visionarios son aquellos que salen de la crisis y buscan oportunidades en las crisis. Eso no hace el presidente de la República. Las únicas oportunidades que él ve son para permanecer en el poder y acumular más poder. Y mientras tanto el ciudadano ecuatoriano sigue sumido en violencia, en delincuencia, en desempleo y en pobreza. Respecto al control de medios de comunicación, la pregunta número 3 de las que se refieren a reforma a la Constitución manifiesta o solicita o pide, pregunta al pueblo, prohibir que empresas y accionistas del sistema financiero y de comunicación inviertan en otros sectores. Y la pregunta 4, que se refiere a las leyes, o 9 en orden de 1 a 10, propone la creación de un consejo de regulación que regule contenidos de los medios de comunicación y que establezca criterio de responsabilidad ulterior. ¿Cuál cree usted que es el objetivo del gobierno? Mire, cuando hay organismos reguladores, que siempre son necesarios, eso indudablemente, cuando estos organismos son manejados por el gobierno, entonces, especialmente en países como Ecuador, en los que los gobernantes tratan de administrarlo todo, acapararlo todo, para someter al ciudadano, para someter a las instituciones, especialmente este gobierno, entonces no son creíbles. Sin embargo, los organismos de regulación de todo tipo son necesarios. Organismos de regulación para los bancos, organismos de regulación para medios de comunicación, pero hay un mecanismo de autorregulación. Claro que también se puede decir, aquí también se abusa del otro lado, cierto es. Pero nosotros debemos acostumbrarnos a que no es el gobierno quien tiene que meter la mano en eso, sino que tiene que haber un consenso dentro de los mismos comunicadores para autorregularse. Además, existen leyes para resolver cierto problema con los periódicos o con los medios de comunicación. Si algún medio de comunicación a mí me difama, yo tengo el derecho, con la actual ley, o sea, no es nuevo, aquí en cualquier lugar del mundo, de que yo vaya y solicite a ese medio de comunicación rectificación. Si es que no rectifican, entonces yo tengo la facultad también de seguirle juicio por daños, por perjuicios causados, etcétera. Este es el medio que se utiliza en cualquier lugar del mundo. No necesitamos aquí un organismo regulador que venga del todopoderoso presidente para que él diga quién es el que dice la verdad y quién no dice la verdad, quién merece irse a la cárcel o quién tiene que pagar una multa. No es el presidente de la República quien tiene que decirlo. El presidente se ha mal acostumbrado a que él dice metan a la cárcel a fulano y ese fulano se va a la cárcel. Si es que eso es así, sin tener todos los poderes, ahora que él pide que se le dé realmente todos los poderes para manejarlo todo, nosotros vamos a estar en grandes dificultades, inclusive en dar una entrevista como la actual. Yo no creo en ese tipo de regulación, creo en una autorregulación de los medios de comunicación acompañado de la ley vigente, en la cual si una persona se siente afectada, puede seguirle juicio y definitivamente debería hacerlo para resolver ese problema dentro de la ley, dentro de la justicia, en las cortes, si es que el medio de comunicación se opone
propone a rectificar. Ahora bien, sobre la otra pregunta que usted me dice, aquello de que los medios de comunicación o los bancos, entidades financieras, no puedan invertir en otros sectores, eso no entra en mi cabeza, porque en mi cabeza existe el mercado libre. Mercado libre significa que hay libertad para invertir en lo que usted desee. Se puede imaginar que en Estados Unidos, en Gran Bretaña, no los accionistas de bancos no puedan ser accionistas de medios de comunicación o de una panadería o de cualquier otro tipo de inversión, sea en petróleo, en energía o en farmacéuticos o lo que usted quiera. Eso no existe. Entonces un señor Warren Buffett, por ejemplo, que es el mayor inversionista y el más exitoso de todo el mundo, entonces no podría invertir aquí en Ecuador. Definitivamente, porque él tiene acciones en bancos, él tiene acciones en medios de comunicación, él tiene acciones en cualquier tipo de compañía, porque así se desenvuelve un medio de libertad. Aquí se nos está cortando las libertades, se nos quiere prohibir absolutamente todo, que el domingo no puedo tomarme una cerveza a la hora que yo quiera, que después de las 10 de la noche tampoco, que a las 2 de la mañana el día viernes ya tengo que irme a mi casa, que a las 12 de la noche ya no puedo irme a un bar porque todo está cerrado. Este tipo de cosas no entran en mi cabeza, porque eso no es libertad. A nosotros nos coartan la libertad, quieren decirnos qué es lo que nosotros debemos hacer, qué es lo que debemos pensar, qué es lo que tenemos que leer. Eso no es libertad, señores. Yo estoy por la libertad para escoger, porque nos han dado el libre albedrío, no nos da el presidente de la República. Usted lea la Biblia en el Génesis, cómo empezó el ser humano. Al ser humano se le dijo, Dios le dijo, no comerás de este árbol. Pero no eliminó al árbol, no le puso una cerca, simplemente le dijo, no comerás de ese árbol prohibido, pero le dio el libre albedrío al ser humano para que tome esa manzana y la coma si es que desea hacerlo, a sabiendas de que era prohibido. Pero definitivamente aquí no se le puede decir a una persona, tú no puedes hacer esto, porque yo creo que está mal. Eso es imposición, y yo no creo en la imposición. Ninguna persona con mi mentalidad va a creer en la imposición de nadie, ni tampoco hago eso a otras personas. Yo no impongo mi voluntad, solamente expreso mi pensamiento. Respecto a derechos humanos, usted ha expresado claramente el tema, la pregunta 3, que modificaría la Constitución e impediría la libre inversión de quienes actualmente tienen sus acciones en el sistema financiero o medios de comunicación en otros sectores. Pero también la pregunta 1, referente a las leyes, o la sexta en orden de 1 a 10, habla sobre el delito de enriquecimiento privado no justificado, es decir, que se estaría eliminando la presunción de inocencia. También hay otro tema sobre el derecho al trabajo, cuando se prohibiría espectáculos de toros, gallos y la creación también de la prohibición de juegos de azar. Su oposición al respecto. Bueno, nuevamente sobre juegos de azar es apelo al libre albedrío. O sea, si es que hay libertad, usted debe tener la libertad de ir a un casino si es que quiere ir. Definitivamente. O sea, no creo yo en la imposición, no creo en la eliminación de nuestras libertades. No tiene nada que ver con que estos señores hagan mucha plata o no. Se debe controlar para que paguen sus impuestos, y mientras más impuestos paguen, mejor para el país, porque el Estado tendrá mayores ingresos para poder ponerlos, invertirlos en obras de infraestructura o en proyectos de cualquier tipo que tenga el gobierno de turno. Ahora, sobre la otra pregunta acerca... sí, le decía la número 6 en orden de 1 a 10, delito de enriquecimiento privado no justificado. Esto es típico de los señores que están gobernando. Yo les voy a recordar las palabras del señor Patiño. El 2 de octubre del año 2010, días después del 30 de septiembre, él dijo claramente, y lo tengo yo registrado en mi diario, él dijo así: tenemos que castigarlos porque querrán hacernos algo. Y repito, esas son palabras de él. Nosotros debemos castigarlos porque querrán hacernos algo. Es decir, él anticipa
que los ciudadanos que estaban allí en la calle manifestando querrían hacerle algo malo a él y a todo ese grupo, entonces había que castigarlos de antemano. Es decir, se anticipa al hecho, no espera a que algo suceda, sino que hay que anticiparse y castigarlos antes de que hagan algo. Y se ve aquí claramente con esto, o sea, el castigo tiene que venir luego de la prueba de que se ha cometido un delito. No es posible que se presuma un delito y cojan y lo metan a la cárcel a una persona. Eso es injusto y es lo que está sucediendo el día de hoy. No hay pruebas contundentes y sin embargo hay unos chivos expiatorios sobre el 30 de septiembre que están en la cárcel, como el señor Coronel Carrión. Estas son cosas que nosotros no podemos olvidar, porque por ejemplo el mayor Fausto Araujo, Fidel Araujo estuvo preso 6 meses, qué sé yo, y después sale porque no hay pruebas. Eso a mi manera de ver es inaudito. Que parecería que va a pasar lo mismo con el Coronel Carrión. Ahora, por ejemplo, ¿cómo es posible que un juez se vaya de vacaciones el día anterior a la audiencia así es, fue el fiscal, ¿no? Sí. Yo estuve allí protestando y en la lluvia, porque no es posible que a un señor contra quien no hay pruebas contundentes, de quien se ha hecho un chivo expiatorio, se lo tenga encarcelado y se haga un asunto político de algo que no tiene que serlo, porque este señor simplemente cumplió una función específica de director de un hospital, y según tengo entendido, porque yo conversé con él, lo visité en la cárcel, él le abrió la puerta, le enseñó la llave al presidente de la República, lo felicitó y le agradeció al presidente, y luego todo cambió el día que el señor presidente se enteró que el coronel Carrión había dado una entrevista emitiendo su opinión acerca de lo que sucedió ese día en el hospital, diciendo que el presidente no estuvo secuestrado. Algo que yo no estuve aquí, estaba fuera del país y lo veía a leguas, de que el señor presidente no estuvo secuestrado, y lo confirma él con sus propias palabras el 2 de octubre del año 2010, cuando él dice que 2 delegaciones de la policía lo visitaron a él muy cortésmente y él los recibió. Y luego dice, 50 miembros del GOE me dieron protección. 50 miembros de élite del GOE me dieron protección contra la turba, francotiradores y encapuchados. Entonces mi pregunta es, ¿y no es que estaba secuestrado el presidente, o es que los 50 miembros del GOE que le dieron protección a él también estaban secuestrados? Esa es una pregunta muy lógica. Entonces yo la contesto, el señor presidente de la República tenía esa protección porque él no estaba secuestrado, simplemente. Aquí se trata de demostrar algo que no sucedió, y el presidente de la República se encuentra en un gravísimo problema porque él no ha podido demostrarlo. No ha podido demostrarlo ni lo podrá demostrar, a mi manera de ver, a no ser que continúe con chivos expiatorios a quien se los culpa de cosas que no hicieron, o al menos no hay pruebas contundentes. Pero nosotros no podemos olvidarlo. Son días que nosotros no podemos olvidar porque ese es un día de luto. Es que no se ha informado a la nación cuánto sufrieron los ciudadanos ecuatorianos ese día. En Guayaquil la gente estaba atemorizada, se metieron en sus casas y dentro de sus casas sentían temor, porque no podían salir a las calles. En las calles había un vandalismo tremendo, asaltaron muchos almacenes. Estas son las cosas que no se están diciendo. ¿Y quién es el culpable de todo esto? Claro, empezaron los manifestantes policías, pero el presidente de la República, en lugar de ir y apagar ese incendio, apagar esos ánimos, él los exacerbó. Y existe una duda en mí, porque yo estuve viendo claramente el video y yo noto que antes de que el presidente se desabroche la camisa y se afloje la corbata y grite, mátenme, si es que tienen valor, él habla muy ¿cuál es la palabra? De una forma tranquila. Tranquilamente, amigable. Él se refiere a Yalc, al entonces ministro de Seguridad. Él le habla, a mi manera de ver, muy tranquilo, y luego se refiere a la turba de una manera eufórica. Yo siempre me he referido a la forma del presidente de la República de tener sus momentos eufóricos, otros días calmados, etcétera. Pero en ese momento, a mí y a mi familia que estábamos viendo, nos pareció que eso era orquestado, que eso era parte de su histrionismo, pero queda la duda. Lo que sí se puede decir es que el acto fue un acto de euforia, un acto en el que él exacerbó los ánimos, y sobre todo el presidente de la República quebrantó el protocolo de seguridad, lo cual es un delito, porque él puso en peligro la vida de él, que es el presidente de la República, la vida de su seguridad
y miembros de la seguridad, y sobre todo en peligro a la nación entera, porque puso en peligro la seguridad nacional. Estas son cosas que nosotros debemos recordar, por las cuales yo digo, si el presidente de la República dice, créanme a mí, en muchas ocasiones, si es que es de economía, porque es economista, créanme a mí, porque tengo las manos limpias o lo que sea, lo que quiera, se le ocurra, que no las tiene obviamente, y que yo tengo que decirles, señores, aquí nosotros nos estamos enfrentando con una persona que los engaña constantemente, se contradice porque no se puede mantener mentiras en el tiempo, especialmente si hay una persona que les esté controlando las cosas que él dice, y se contradice inclusive en sus mismas cadenas sabatinas, se contradice desde principio a fin. No podemos creerle si es que él pone su credibilidad de por medio para que se vote el 7 de agosto por él. Yo les digo, señores, este presidente de la República no merece nuestra confianza. El 7 de mayo. 7 Bien, de mayo. Sí, estamos conversando con el ingeniero Carlos Sañay, que ya ha demostrado y lo está explicando su posición por el no. Pero tengo todavía pendiente el tema de que la democracia se fundamenta en la separación de poderes. Así es. ¿Cree usted que la pregunta 4 y 5, de manera especial, que modifican la Constitución, la 4 elegiría a 3 personas para que a su vez elijan a los jueces, y la 5 modificaría de 9 a 5 miembros del Consejo de la Judicatura, que en el futuro elegirá también a los jueces? ¿Cree usted con esto que, como se ha dicho por parte de quienes están por el no, que se va a atentar en contra de la separación de poderes, ingeniero Carlos Sañay? Indudablemente, aquí no hay, en el momento actual no hay separación de poderes, no hay independencia. Vemos una Corte Constitucional llena de corrupción que depende del presidente de la República, es del bolsillo del presidente de la República, no de los ciudadanos ecuatorianos. Tenemos un Consejo Nacional Electoral con un presidente allí que lo hemos visto cantando con el presidente de la República en plena campaña electoral. Mire, discúlpeme, pero si usted ve aquí un partido, vamos a ver el partido Barcelona-Emelec, y la víspera del partido lo vemos al Pocho Harp que está bebiendo, comiendo y cantando con el árbitro. ¿Qué va a decir usted? Si es que es emelecista, obviamente. Si es barcelonista, no dice nada. Pero si es emelecista, va a decir que el árbitro está vendido, pues. Le van a gritar en el estadio: árbitro vendido. Entonces el presidente de la Corte, del Consejo Nacional Electoral tiene que parecer, por lo menos, ser imparcial. Y parece que no le importa no parecerlo. Mire, a mí y a otros movimientos políticos nos han quitado algunas semanas de campaña, porque el presidente del Consejo Nacional Electoral simplemente quiso decir que yo, Movimiento Pontepilas 30S, no habíamos iniciado el proceso de inscripción del movimiento político cuando lo habíamos hecho con 2 semanas de anticipación, y de tal manera que el Tribunal Contencioso Electoral posteriormente nos dio la razón. Pero, aparte de eso, el problema es que este señor del Consejo, el presidente del Consejo, inició la campaña sin dar tiempo para la apelación. Eso es un absurdo, pues. Considera entonces que él debió haber sido destituido. La concentración de poder, y que se daría mucho más. Claro, entonces ahora vemos que también el Consejo de la Judicatura y todos los otros, el Consejo de Participación Ciudadana, veamos simplemente el ejemplo que tenemos con la elección, o selección, mejor dicho, del fiscal. Estamos viendo esa pantomima, que le quitan puntos a los que no son del gobierno, o no son los favoritos del gobierno, y le suben puntos al que quieren que sea fiscal. Eso no es posible. Sobre ese tema, precisamente, anuncio a nuestros amigos oyentes, luego del corte vamos a conversar con el doctor Julio César Cueva García, quien va a explicarnos la situación del doctor Dimitri Durán Macliff sobre la elección del fiscal de la Nación. Ingeniero Carlos Sañay, para concluir, acá hay algo que nos ha preocupado durante toda esta análisis de la campaña por el sí, por el no. Revisando la historia, por lo menos en la última época democrática, desde 1970, estamos viendo que no hay una garantía de que se vote leyendo las preguntas, analizando las preguntas y por las implicaciones que tienen las preguntas en un sí o en no. Y que se vuelva a votar por la simpatía
o la antipatía que tenga el presidente de la República. ¿Usted ha podido detectar esto en las visitas que ha hecho a los lugares alrededor del Ecuador? Bueno, mire, es elemental. Nosotros estamos en un país en el que pocas personas tienen la habilidad de leer rápido. Yo, por ejemplo, no soy uno de esos. Yo leo despacio. A mí me gusta entender bien lo que está escrito antes de que se me pasen los detalles. Pero muchas personas que tendrán tal vez instrucción primaria, ellos leerán bastante despacio. Y ahí hay unos anexos que son larguísimos. Además, aquí me están haciendo una tremenda página. Además que está con letras chiquitas. Sí, va a ser difícil que en 2-3 minutos, que es el tiempo de votar, no hay tiempo. No, ni se para vaya a leer toda la papeleta. No, pues imposible. Pero ante eso hay una preocupación. El presidente está visitando alrededor del Ecuador, entregando obras, ofreciendo precisamente el aumento del bono y lo demás. Pero usted, ¿qué ha auscultado de los seguidores suyos, ingeniero Carlos Añay, y además que ha visto en la misma campaña? Bueno, esto no es nuevo, obviamente. El presidente de la República, he dicho constantemente, se contradice. En el año 2006 él se quejaba de la chequera privada, con mucha razón. Yo también me he quejado de la chequera privada, pero yo también me quejo de la chequera pública, que con esa el presidente de la República es muy generoso. Es generoso con plata ajena, o sea que es hasta peor. Peor, porque si usted tiene su dinero, pero usted puede hacer lo que quiera. El pueblo puede ser que acepte el obsequio, el regalo, la obra. Claro, obviamente. Pero ¿usted cree que ya está en un tiempo de votar por razonamiento? Bueno, he intentado justamente acercarme, explicar al pueblo ecuatoriano que los regalos son engaños. ¿Cómo ve usted la tendencia, aunque ya no se puede hablar de las encuestas, pero usted está trabajando por el no? Claro. La proyección. Bueno, el no ha crecido tremendamente desde que el inicio, y fíjese que con pocos recursos. Yo creo que la gente se ha dado cuenta, por lo menos, que nosotros hacemos un esfuerzo fenomenal con pocos recursos para transmitir nuestro mensaje. En mi caso trato de explicarlo claramente. Los gringos son clarísimos. A mí me gusta el inglés porque es corto, preciso, conciso, mientras que nuestro idioma español, como el francés, el italiano, son del romance. Pero que entonces les gusta hablar bastante, ¿no? Y los americanos hablan poco y concreto. Dicen, no hay almuerzo gratis. Y eso es clarísimo. Si alguien te invita a almorzar, es porque va a pedirle algo. Algo, o sea, es así. Entonces, cuando se da regalos, y esto viene de hace miles y miles de años, son más de 3.000 años de la guerra de Troya. Obviamente, pues. Dice el abogado Augusto Núñez, y le agradezco su aportación referente seguro a lo que usted estaba tratando sobre el coronel Carrión. Lo que procede es una demanda contra el Estado, ya que la Constitución actual dice que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. El abogado Augusto Núñez. Lo dejo con su despedida, ingeniero Carlos Añay. Bueno, les agradezco mucho, y a los señores que todavía necesitan una explicación. Los regalos no son gratis, no son por gusto. El presidente de la República hace regalos durante tiempo de campaña cuando eso debería ser prohibido. Eso sí debe ser prohibido, porque debemos estar en igualdad de condiciones y no lo estamos. Eso de utilizar toda la maquinaria del Estado debe ser prohibido, porque además eso es peculado. Yo lo he venido denunciando muchas veces, pero no se puede hacer nada cuando el poder está concentrado en las manos del presidente, que quiera aún más poder. Pero hace 3.000 años, recuerden al caballo de Troya. El caballo de Troya fue un regalo de los griegos a los troyanos, que en ese tiempo existía el código de honor, es decir, la honorabilidad era lo primero. Aún en la guerra. En la guerra, en todo. Y por eso los que no cumplían con ese código de honor eran llamados bárbaros. Eran los bárbaros, los mongoles, ellos no respetaban eso. Pero los que se consideraban del mundo civilizado en ese tiempo, entonces ellos sí respetaban el código de honor. Por eso le tenían miedo a Atila, por ejemplo, el uno, porque él era un bárbaro. Pero entre ellos no, había el código de honor. Pero cuando los griegos entregaron ese regalo, los troyanos, pensando en el honor de los griegos, creyeron que ellos se habían retirado, le habían hecho una ofrenda a los dioses, y ellos la aceptaron. Ese fue un terrible error de los troyanos, porque el mundo estaba cambiando. El ser humano había cambiado en ese tiempo, y es justamente el momento el que separa, indica el cambio generacional, el cambio del mundo. Los jóvenes, los hijos del rey Príamo, les decían no aceptes ese regalo, porque
ya el mundo había cambiado como está cambiando actualmente. Hablan del año 2012, que se va a acabar el mundo. Se va a acabar el mundo figurativamente. Estamos cambiando, estamos entrando en una época mucho más espiritual. La gente se está haciendo más espiritual que antes. En ese tiempo era todo lo contrario. La gente era espiritual y estaba cambiando, haciéndose más avispada en nuestro vocabulario. Entonces, los hijos de Príamo no querían que se acepte ese regalo, pero Príamo, que era mucho más viejo, aceptó el regalo y ese regalo constituyó el fin de Troya. Señores, que los regalos que el presidente de la República no se constituyan en el fin de la democracia del Ecuador, que no se constituya en el fin de nuestras libertades. Hemos escuchado al ingeniero Carlos Añay en esta entrevista y nuestros amigos oyentes habrán tomado nota. Vamos al corte comercial.